bautizados con el Salvador Jesús, al pecado somos muertos. Dios les bendiga, mis hermanos. Me da mucho gusto poder reunirme nuevamente con ustedes este día para realizar nuestro estudio bíblico en la serie Miembros de su Cuerpo. La lección número 3 es los sacramentos y el segundo tema que llevamos es sobre el bautismo. La lección anterior hicimos un primer tema sobre información general acerca del bautismo, del bautismo y de la Santa Cena. El día de hoy nos vamos a referir específicamente al bautismo y en la próxima lección a la Santa Cena o la Cena del Señor. Para esta ocasión, la base bíblica está en San Mateo 28:19, también en el capítulo 2 de San Mateo, versículos 38-39, el capítulo 8 del 26 al 38 y en San Marcos 16:16. Aquí hay una imagen del bautismo. Aunque no es muy común en nuestra iglesia bautizar a los infantes y les pueda parecer a ustedes que no es de nuestra iglesia, pero lo que quiero yo compartir es esa forma, esos elementos que están ahí, que es el agua, ¿verdad? El propósito de esta lección, como les decía, es presentar los dos sacramentos, pero lo vamos a hacer en lecciones separadas. Los dos sacramentos de nuestra iglesia debidamente explicados. ¿Por qué es necesario conocer en la iglesia los sacramentos? Número 1, porque necesitamos tener conocimiento de su significado. Es importante tener conocimiento del significado para que el día que nos pregunten cualquier duda que algún familiar o amigo nos comparta, nosotros podamos dar una respuesta correcta. Y también es importante el número 2 porque hay diferentes corrientes doctrinales. En una iglesia dicen que son 5 sacramentos, en otra iglesia dicen que son 3, otras dicen que son 2. La nuestra afirma 2 sacramentos. Y fíjense que además de que variamos el número de sacramentos en las distintas doctrinas, también en cada denominación se le da ya en la práctica diferente significado a los sacramentos, ¿verdad? Hay algunos que dicen que si se hace la Cena del Señor, obligadamente hay que lavar los pies de las personas, hacer como decir, representar el momento en que Jesús lavó los pies de los discípulos. Y no hacen la Cena del Señor si no se hace también el lavatorio de los pies. Es decir, en la práctica hay también diferencias. Por eso es necesario que nosotros, hermanos, sepamos lo que nosotros como iglesia presbiteriana creemos. El bautismo, ya en la lección anterior vimos que en Mateo 28, versículo 19, Jesús mandó a los discípulos ir por todo el mundo, predicar el evangelio y bautizar a los que creyeren, ¿verdad? Es decir, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, bautizándolos, ¿verdad? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese fue un mandato. Ahora la pregunta es, ¿quiénes deben bautizarse? Deben bautizarse todos los creyentes y sus hijos. En esta frase vamos a encontrar que no todos están de acuerdo con la frase. Es parte de nuestra doctrina. ¿Quiénes deben bautizarse? Los creyentes y sus hijos. Aquella persona que acepta a Cristo como su Salvador, siendo adulto, debe bautizarse. Y debe bautizarse, como decía, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O dicho en otras palabras, debe bautizarse en el nombre del Dios Trino. Ahora, los padres de familia que son creyentes, reconociendo que sus hijos son herederos del pacto de gracia, herederos de todas las promesas que hay en la Biblia,
pertenecen a la familia de Dios, estos adultos, estos padres de familia creyentes, deben llevar a sus hijos a bautizar, para que también sus hijos lleven en ellos mismos la señal y sello del pacto de gracia, que es el bautismo. Eso lo aprendimos en la lección anterior, que el bautismo es señal y sello del pacto de gracia. Cuando los padres llevan a sus hijos a bautizarlos, están dando testimonio público de su fe en Dios y de su fe también en las promesas de Dios. Y los niños bautizados, aquí es donde está a veces el error. Creemos que los niños bautizados así nomás, ¿verdad? Llegan adultos y no. Los niños bautizados, al llegar a la edad de la razón, deben hacer profesión pública de su fe en Cristo. Cuando ellos son bautizados, tal vez tienen 6 meses, 1 año, 2 años, pero ellos, como dicen muchos, no entienden lo que está sucediendo. Los padres deben de guiarlos siempre en la fe en Cristo, y cuando ellos ya llegan a una edad en la que ya tienen razón, o sea, ya entienden las cosas, normalmente decimos alrededor de los 13 años, ellos deben de hacer profesión pública de su fe en Cristo. Entonces ya se confirma la fe de estos niños. Por eso en algunas iglesias se usa la palabra confirmación, porque es exactamente eso. El bautismo al que sus padres lo llevaron, ahora se va a confirmar cuando ellos ya estén grandecitos y puedan decir: yo creo en Cristo y creo que es mi Salvador. Aquí nada más está como para que hagamos un ejercicio, quiénes deben bautizarse. Y ahí están 5 opciones: los adultos creyentes, todos los niños, los hijos de los creyentes, todos los adultos o los adultos creyentes y sus hijos. Hay 3 opciones verdaderas y 2 opciones falsas. Ustedes pueden ahí hacer el ejercicio de tener un ratito el video, ponerle pausa y decir cuáles son esas 3 opciones que sí son correctas. Pueden marcarlas incluso, ¿verdad? Podríamos marcarlas. Y 2 que son incorrectas. Hermanos, nosotros podemos ver la práctica del bautismo en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Ya después de que Jesús ascendió al cielo y los discípulos recibieron el Espíritu Santo, la iglesia empezó a extenderse. Los discípulos empezaron a cumplir con el mandato de ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y conforme ellos iban predicando el evangelio, bautizaban a los que creían. Y lo vemos aquí, por ejemplo, en Hechos 2, 38 al 39, cuando Pedro, en ese momento del Pentecostés, cuando fue derramado el Espíritu sobre todos los creyentes, el sermón de Pedro impactó a muchas personas y le dijeron: ¿qué tenemos que hacer? Y Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno, porque para ustedes es la promesa y para sus hijos. Y en Hechos 8, 26 al 38, donde vemos aquel relato cuando Felipe fue enviado a predicar en el camino a un etíope que leía la escritura en su carro. Y Felipe le acompañó, Felipe le explicó para que él entendiera, y luego de eso fue bautizado. Porque miren, hermanos, ese es el proceso correcto. No nos bautizamos primero y después vamos a creer, sino que primero creemos y después nos bautizamos, los adultos. Los niños se bautizan porque sus padres cristianos creen, y cuando ya están en edad de la razón, como dice el texto, entonces ellos mismos afirman ya con sus propios labios frente a la iglesia que creen en el Señor. El significado del bautismo ha dado lugar, mis hermanos, a que hayan ideas equivocadas. Esas ideas equivocadas por la predicación que a veces damos los pastores o pastoras en los púlpitos y que no es lo suficientemente correcta o clara, eso ha llevado, número 1, a que las personas crean que solo el bautismo por inmersión es correcto, a que crean que todas las personas deben ser bautizadas por inmersión y que si no se sumergen completamente en el agua,
ese bautismo no es correcto. Esa es una de las ideas equivocadas que hay en las iglesias por la mala enseñanza. Y número dos, otra reacción a la enseñanza incorrecta es oponerse al bautismo de los niños. Por eso es necesario aprender. Pero antes de aprender el significado del bautismo, aprendamos esto, mis hermanos, y lo podemos repetir. El bautismo no salva, solo simboliza la obra salvadora de Cristo. Lo repetimos, el bautismo no salva, solo es un símbolo o una representación de la obra salvadora de Cristo, una afirmación ante la iglesia de que Cristo me ha salvado. Por eso es que hay el error de decir los niños no deben bautizarse porque ellos no saben, no pueden arrepentirse de sus pecados. Eso de arrepentirnos de nuestros pecados se da antes de bautizarnos, cuando nosotros creemos. Y ahí ya el Señor nos perdona al hacer la oración de confesión. Pero ya salvos, nos vamos a hacer el bautismo. ¿Para qué? Para hacer, aquí vamos a ver el significado. Primero, para mostrar nuestra unión con Cristo en su muerte y resurrección. Y luego, para también simbolizar que la purificación de nuestros pecados. Y fíjense, hermanos, que hay un gran error, ¿verdad? Las personas que creen que debemos sumergirnos obligadamente para que el bautismo funcione, es porque creen que es el agua la que nos va a purificar de pecados. Y sin embargo, nosotros tenemos que afirmar como cristianos, presbiterianos, no es el agua, mis hermanos, la que nos purifica. De hecho, a veces el agua de los ríos donde nos vamos a bautizar está impura, está contaminada. No es el agua, es la sangre de Cristo la que nos purifica. Y entonces en el bautismo solo se hace una representación, una simbología de esa purificación. Estas dos cosas tenemos que aprender. Y también que el bautismo es sello de la promesa de Dios, es garantía. Como les explicaba, ¿verdad? Un documento que va sellado tiene más valor que un documento donde solamente se pone la firma de una persona, a veces ilegible. El sello le da garantía al documento. Pues así el bautismo garantiza la promesa de Dios que se cumple en nuestra vida. La forma del bautismo. Yo ya hablé de esto anteriormente, ¿verdad? Que uno de los temas más controversiales en las iglesias acerca del bautismo es la forma en que oficiamos el bautismo. Y como les decía hace un momentito, algunos insisten hasta el día de hoy que la única forma bíblica es la inmersión, es decir, todo el cuerpo sumergido en el agua. Ahora, nuestra iglesia cree que lo importante es bautizarse y no la forma de bautizarse. Aceptamos tres formas, mis hermanos: la inmersión, que es sumergirnos en el agua; el rociamiento y la aspersión, que es utilizando nada más un poco de agua en la cabeza rociada o esparcida frente a la persona, y esto se hace en el templo, ¿verdad? Como les decía, no es el agua, no es la cantidad de agua, no es cuánto de nuestro cuerpo fue mojado, sino eso nada más, una simbología. Pero siempre es importante, y esto sí quiero que ustedes lo recuerden muy bien, es importante, número uno, hacerlo con fe. Si no tenemos fe, es como que vayamos a hacer un acto de esos actos culturales que hacemos cuando estamos en la escuela o en el instituto. Tenemos que ir al templo y bautizarnos, pero hacerlo con fe. Y luego hacerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El pastor o pastora que oficia el bautismo no debe olvidar que el momento en que pone el agua en la cabeza de la persona, debe decir que lo hace en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a finalizar o a concluir esta lección memorizando el texto siguiente. Id por todo el mundo
y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. San Marcos 16:16. Y quiero que hagan la observación ustedes, que este texto está al final de Marcos, igual que el Mateo 28:19 está al final del Evangelio de Mateo. Es decir, que es el mismo texto, pero como lo dicen dos personas diferentes, estamos viendo también la diferencia. En Mateo dice de un modo, Mateo 28, 19 y 20 lo dice de un modo, Marcos 16 lo dice de otro modo. Aprendámoslo, memoricémoslo, hagamos el ejercicio en familia o tratemos de hacerlo personalmente y nos vemos la próxima semana para entender y para poder explicarles el significado y la forma en que se debe realizar y participar de la cena del Señor. Que Dios les bendiga, mis hermanos.